La química y la luz la va a impartir el doctor Alejandro Dorasco González, investigador del Departamento de Química Inorgánica. Voy a leer una breve semblanza para que lo conozcamos. Desde el 2013, Alejandro Dorasco es investigador del Instituto de Química, trabaja con proyectos enfocados en nuevos quimiosensores, luminiscentes y cromogénicos para bioanalitos basados en receptores artificiales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Sociedad Química de México, de la American Chemical Society y del registro del CONACYT de evaluadores. Ha participado en PAPIT UNAM y del OMECIT. Se graduó de químico con honores por la Universidad Autónoma del Estado de México en 2005, obteniendo la presea Ignacio Manuel Altamirano y la distinción Adolfo López Mateos. Él cursó la maestría en Ciencias Químicas en la Universidad Nacional Autónoma de México en 2006, con estudios en Ingeniería de Cristales y obtuvo su doctorado en Química Supramolecular en la misma universidad en 2010, donde fue distinguido con la medalla Alfonso Caso por sus estudios de posgrado. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral 2011-2012 en el Swiss Federal EPFL. En 2013 fue distinguido dentro del programa de repatriación de CONACYT para incorporarse al Instituto de Química en la UNAM. Actualmente es investigador titular y profesor de Química Inorgánica y Química Supramolecular en la UNAM a nivel licenciatura y posgrado. Ha publicado 33 artículos en revistas internacionales de la American Chemical Society, Royal Chemical Society y el CE. 2 capítulos del libro, cuenta con 4 solicitudes de patente, ha impartido conferencias en congresos internacionales en Estados Unidos, Suiza, Japón, Alemania, República Checa y España por invitación. Desde 2014 ha dirigido 25 tesis de posgrado y licenciatura y desde 2015 ha participado como responsable de 5 proyectos de investigación financiados por CONACYT y por PAPIT UNAM. Pues muchas gracias, doctor Alejandro, por aceptar la invitación para dar una conferencia para la Escuela Nacional Preparatoria. A nombre de la bióloga María Dolores Valle Martínez, de nuestra secretaria académica, maestra en ciencias Ana Laura Gallegos Telles y Rojo, le damos la más cordial bienvenida. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación. El gusto es mío, Alan, y gracias a todos por su atención y por su asistencia. Voy a intentar compartir la pantalla de la presentación. Bueno, creo que ahí se observa, ¿no? De tamaño. Sí, se observa. Bueno, pues de inicio muchas gracias por la amable invitación y la amable presentación. Para mí es un gusto estar en todos los ciclos de conferencias que tiene la UNAM a nivel preparatoria. Y bueno, la plática va un poco acerca de la historia entre la química, las moléculas, el color, la luz. Entonces van a ver una pasarela de moléculas, de científicos famosos, de cómo han aportado y cómo algunos conceptos se mantienen vigentes hasta la actualidad. Y son importantes para el avance y para el conocimiento, el desarrollo de nuevos conceptos en la ciencia y en la química. La forma en que cómo los químicos entendemos a las moléculas está muy ligada a la interacción que existe entre la luz y la materia. Los ojos de los químicos son las espectroscopías, las técnicas analíticas, y la mayoría de estas espectroscopías están basadas en la interacción entre la luz y las moléculas. En toda la gama de espectroscopías que existen, al final de cuentas, se tiene una interacción, se coloca un haz de luz
unas de energía sobre cierta materia, nuevas moléculas, nuevos compuestos o compuestos que se quieren estudiar, y se tiene una respuesta analítica de salida que está directamente relacionada con la composición química y con la forma de las moléculas, con sus propiedades físico-químicas y también con la forma en cómo se acomodan en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Bueno, dicho esto, intenté hacer una breve reseña histórica de este tema. Y puedo comenzar diciendo que el 2015 fue un año de muchos eventos que tenían que ver con la luz. De hecho, la ONU y su parte cultural y educativa, que es la UNESCO, nombró al año 2015 como el Año Internacional de la Luz y con las tecnologías basadas en la luz. Crearon muchos eventos por todas las universidades y escuelas, hicieron páginas muy bonitas. De hecho, ahí están las ligas al final de esta diapositiva. Si pueden darse una vuelta, son bastante bonitas las páginas con muchos experimentos, siguen actualizándose. La UNESCO, que es la parte cultural de la ONU, le encomendaron hacer, bueno, pues eventos, creó su página y hizo varias secciones dentro de su página que podemos ver ahí, por ejemplo, acerca del año de la luz, algunos eventos, por qué la luz interactúa con la materia, qué pasa con la luz, eventos cósmicos de la luz y desarrollo de tecnologías basadas en la luz. La UNAM también creó una página y sigue vigente, que dice Luz 2015 y siguen actualizando. Yo creo que quien creó estas páginas estaban más enfocados en las tecnologías, en lo que vemos actualmente en cuestiones tecnológicas y de dispositivos, más que en los fenómenos químicos. Y esto fue un poco sorprendente para muchos científicos, para químicos, físicos, porque dentro de estas páginas y dentro de muchos eventos no estaba mencionada la química o en sí la física, los conceptos. Y eso, bueno, pues llamó la atención de muchos científicos importantes alrededor del mundo y empezaron a escribir artículos, porque todas estas tecnologías, las pantallas de la cual estamos viendo la conferencia, el ratón, el celular, están basadas en conceptos científicos. Bueno, ¿por qué nombraron al 2015 el año de la luz? Porque hay muchos eventos alrededor de varios siglos que cayeron en el 15. El primero que ellos mencionan, que la verdad es que quién sabe si sea cierto, es el nacimiento de Al-Hassen, que era pues un estudioso de Irak, de Al Jazeera, de la región de Basora, y es importante para la ciencia sus escritos porque él es el creador del método científico. La ciencia lleva menos de 2 siglos como tal, aplicando el método científico, pero ya desde el 1015 hay escritos de cómo se podrían hacer a cabo las observaciones y conclusiones de fenómenos físicos, químicos y meteorológicos. Y estas descripciones es por Al-Hazen. También él descubrió varios fenómenos ópticos utilizando solamente vidrios y algunos lentes muy sencillos. Entonces, bueno, pues esos son los primeros escritos que se tienen. Y ya después de ahí, bueno, pasaron muchos años, hasta 1815, de Fresnel, y Fresnel, que es un científico francés, publicó su teoría ondulatoria de la luz. Por primera vez se describió cómo era la naturaleza de la luz. Entonces, eso fue un hito para la ciencia y fue seminal. Descubrieron que la luz tenía un comportamiento de partícula, pero también tenía un comportamiento de onda. Después de eso, 50 años después, vino Maxwell con sus teorías fundamentales y muy importantes para la física moderna, como la teoría electromagnética de la propagación de la luz. En ese año
por primera vez se describieron algunas ecuaciones del comportamiento de la materia. Colocar en forma matemática un fenómeno físico, químico de interacción que nosotros podamos ver con los ojos no es un trabajo sencillo, y eso puede ser bastante interesante porque en una forma sencilla, en fórmulas químicas que ustedes conocen o fórmulas físicas, está contenida mucha información de los fenómenos de comportamiento de la materia. Y lo más interesante es que no solamente describen su comportamiento, sino también describen cómo se puede predecir este comportamiento en diferentes condiciones, y eso permite el desarrollo de tecnología, de dispositivos, de fenómenos, etcétera. Bueno, después de 40 años, vino Einstein con su efecto fotoeléctrico. Básicamente el efecto fotoeléctrico descrito por Einstein en su tesis doctoral es que si sobre una lámina metálica, él utilizó oro, pero se dio cuenta que en varios metales se producía el mismo efecto, se hacía incidir energía en forma de un haz de alta energía, se desprendían electrones de la capa más externa de esta lámina, y estos electrones podrían ser muy útiles para saber la composición molecular y cuántica de los átomos. Eso derivó en su fórmula muy conocida, que es la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Lo que quiero hacer notar es que esta es una ecuación muy simple, muy sencilla que podemos entender, pero es una descripción bastante aproximada de cómo se comporta la energía. Ese signo igual nos indica que a nivel cuántico de los átomos, la energía es igual que la masa. Entonces, entre energía y masa a nivel atómico es como una moneda con dos caras. Son iguales, pero conforme se va aumentando el tamaño de la materia, esa igualdad se pierde y se hace diferente. Pero a nivel atómico, la masa es energía y la energía es masa, que es la composición del universo. Si eso se multiplica por la constante de la velocidad de luz, de la velocidad de la luz en el vacío, pues obtiene esta igualdad. Bueno, ¿qué tan importante es las moléculas y la luz? Entonces, en estas páginas que les mencioné en muchos eventos, pues se habla de fotónica, que es una parte de la ciencia, de la fisicoquímica, que estudia la interacción y cómo las luces emiten energía, o también cómo se propaga esta energía a través de la materia. Bueno, también hablaron de las energías limpias, la importancia de los paneles solares, su eficiencia, cómo puede beneficiar al mundo. No dejaron, por supuesto, de lado el impacto económico, de cómo puede impactar nuevas tecnologías para la eficiencia de la energía, de los combustibles y la economía de las personas en el mundo. Bueno, también no podemos dejar de lado la conexión en el mundo. La conexión de Internet que se da por cables y por ondas electromagnéticas en todo el mundo está descrita por estos fenómenos de interacción de la luz con la materia. Hay compuestos químicos que se utilizan en muchas áreas de la vida, de la ciencia y de la tecnología, como los láseres de todos los colores, que son donde su color está básicamente en función de su composición química, de sus metales. También hablaron acerca de estos fenómenos de la luz y de la materia en medicina, como la luz y la vida. Muchos tratamientos para enfermedades como cáncer, bueno, pues se da a través de energía, que incluye la radioterapia, hacer incidir energía sobre células cancerígenas, mucho tratamiento, diagnóstico, y también el arte y la cultura, ¿no? Los juegos pirotécnicos, la iluminación, etcétera. Pero ¿qué pasa con las moléculas, no? Y es ahí el punto de la plática. ¿Qué es ¿Dónde quedan las moléculas?
Bueno, entonces en las siguientes diapositivas voy a tratar de platicarles y comentar que hay mucha historia, mucha información y muchos fundamentos de la química y las moléculas. Están muy relacionadas. Mucho de su comportamiento está relacionado en función de la luz y la energía que tienen. Bueno, entonces, como les platicaba, en ese año del 2015, como se quedó en estas páginas y en muchos eventos no fueron tan evidentes este comportamiento, bueno, se empezaron a surgir artículos en revistas científicas por todo el mundo de personas famosas, de científicos. Por ejemplo, uno de ellos es Thorsten Bach, es un científico alemán, que escribió en una de las revistas más famosas en química, que se llama Angewandte Chemie. Es una revista de la Sociedad Alemana de Química. Eso quiere decir en español, este nombre, Angewandte Chemie, son el journal, las páginas de química. Escribe una breve reseña que dice más química con la luz y más luz en la química. Y hace una pequeña compilación de muchos eventos históricos de cómo la química, muchos conceptos de la luz y de la fotoquímica fueron inicialmente descritos por químicos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la luz? Bueno, pues hablamos de una manifestación de la energía que se comporta como onda, que se comporta como partícula y que tiene la capacidad de interactuar con la materia a todos los niveles. En materia a nivel de Armstrongs como las moléculas, pero también a nivel meso como algunas proteínas, a nivel nano como materiales, el ADN, que son materiales biológicos a nivel nanométrico, superficies, y también, a nivel biológico. Algunos ejemplos de las aplicaciones de la luz con las moléculas son las formación y la síntesis de nuevos fármacos. Hay muchos fármacos que se sintetizan a partir del uso de la luz como una energía de activación. Hay ejemplos en todo el mundo de moléculas que pueden hacer fotosíntesis artificial. Esto es decir, convertir la energía de la luz en una energía química o en alguna energía mecánica, pero principalmente química para la formación de nuevos compuestos, simulando lo que hacen las plantas. Existen más ejemplos de importancia y de interacción entre las moléculas y la luz, como por ejemplo los quimiosensores. Estos quimiosensores, como la molécula que ustedes ven en la parte derecha superior de la diapositiva, es lo que llamamos los químicos una base de Schiff, esta es su estructura molecular, y tiene la capacidad de interactuar con la luz y con diferentes especies. Por ejemplo, FCN son los símbolos de fluoruro y de cianuro, que son aniones de importancia biológica, pero en altas concentraciones son tóxicos, especialmente el cianuro. Detectar cianuro y fluoruro en lugares apartados de técnicas espectroscópicas importantes, pues es de importancia para saber la calidad del agua. Por ejemplo, muchas fuentes de agua marina y de fuente de agua dulce fueron contaminadas con cianuro y fluoruro. El poder saber con tiras y con soluciones reveladoras en forma rápida si tienen estos aniones que en altas concentraciones son tóxicos, es una de las aplicaciones de estos moléculas que en combinación con la luz pueden dar cambios de color. Y estas tiras pues, son muy parecidas a las del pH que ustedes utilizan en el laboratorio, nada más que son para especies diferentes y le permiten a las personas en ambientes silvestres, por ejemplo, saber si el agua es potable o no es potable, si tiene contaminantes o no. Bueno, hubieron más artículos, como por ejemplo que está en la parte superior derecha de Forbes,
que fue publicado en una revista que se llama Central Science, y habla acerca de la visión. El título de este artículo es ¿de qué hablamos cuando hablamos de la luz? Y hace un guiño a un libro muy famoso de la literatura inglesa que dice ¿de qué hablamos cuando hablamos del amor? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la luz y de la visión? Bueno, y hace una descripción de que los fotorreceptores de la visión en los ojos trabajan con la luz. Es decir, estos sistemas biológicos, los ojos, su composición, la retina, los fotorreceptores, al final son moléculas que están incentivadas y estimuladas por luz, que generan movimiento, y este movimiento es lo que nos permite a nosotros tener una visión. También Fran, una investigadora judía, escribió en la revista Nature de Chemistry en ese mismo año, algo así como Alumbrando la Química, y hizo una portada bastante bonita que está aquí en el apuntador, que es la que está en la parte inferior. Entonces habla de los aportes, de cómo la química ha aportado muchos conceptos básicos, fundamentales, pero también aplicaciones para tecnologías como lentes, visores. Ahí hay una imagen que está escrito en en su idioma, pero hay una imagen de la visión, un ojo, como un prisma, y vienen luego las moléculas de receptores, cómo cambian la luz. Entonces él hace una descripción, y que sin los estudios de la química, pues no sería posible tener todas estas tecnologías de visión, de luz, de láser, etcétera. Después Kedley, un investigador americano, en Chemical and Engineering News, que es más como una revista de divulgación, también escribió un artículo que dice Iluminando la Química, que está en la parte, su portada está en la parte inferior derecha, y bueno, pues habla acerca de las tecnologías, principalmente de los nuevos materiales. Hay muchos materiales que usamos actualmente en nuestra vida cotidiana que están basados en la interacción de la luz con las moléculas. Entonces, como pueden ver, pues hay bastante información y comportamiento y estudios de cómo las moléculas han aportado a la química. Bueno, este aporte va desde aspectos biológicos, tecnológicos, de ingeniería, físicos, bioquímicos, y un ejemplo clásico que nosotros vemos en la preparatoria es la fotoquímica, y cómo la fotoquímica ha permitido entender la formación de las moléculas que fueron fundamentales para la vida al inicio del planeta, ¿no? En una atmósfera primitiva. La fotoquímica es una parte de la ciencia que estudia la descripción, que describe la interacción entre la materia de cualquier tipo, pueden ser átomos, moléculas, cristales, y los fotones. Los fotones son paquetes de energía, que al final de cuentas sería luz, que podríamos describir en términos de radiación electromagnética o luz. Se conoce bien actualmente que las moléculas pequeñas inorgánicas pueden ser activadas por luz, y al ser activadas tienen interacción entre ellas, forman nuevos enlaces químicos, forman nuevas moléculas, y lo más interesante de estos sistemas es que moléculas pequeñas inorgánicas pueden desembocar y generar moléculas orgánicas que son los bloques constructores de la vida, como por ejemplo las proteínas. Entonces, aquí está el clásico experimento de la atmósfera primitiva que ustedes conocen en biología, donde colocaron en este bulbo de cristal gases muy simples inorgánicos como monóxido, metano, CO. Inicialmente la atmósfera era rica en oxígeno. El oxígeno era una molécula muy reactiva, y al excitarla con luz, pues formaba nuevas moléculas, nuevos enlaces. Era una atmósfera oxidante, la atmósfera primitiva inicial del planeta Tierra.
Esta atmósfera primitiva en combinación con la luz como fuente de energía generó nuevas moléculas que sean aminoácidos, como la glicina, que es el aminoácido más simple, pero esos aminoácidos, su asociación permitió la formación de proteínas. Y muchos de los organelos, o casi todo lo que vemos externo de los seres vivos, está formado de proteínas. El cabello, ¿no? La queratina, la piel, los ojos, las uñas, casi todo está formado de proteínas. Entonces ahí hay una conexión, ¿no? Ya hay una explicación de cómo la luz intervino en las moléculas en la formación de la vida. Las primeras biomoléculas en la atmósfera primitiva, pues se dio gracias a la combinación de gases inorgánicos y HNU, que es la forma en cómo describimos los científicos a la energía, que indica la constante de Planck y el número de onda. Entonces, todas estas condiciones, por mucho tiempo, dieron origen a monosacáridos, aminoácidos, bases nitrogenadas que forman el ADN de las personas, a grasas, a muchas moléculas que son importantes. Otro aspecto importante acerca de la luz y de las moléculas lo podemos ver en la fotosíntesis. La fotosíntesis básicamente es un proceso en el que las plantas en ciertos organelos capturan dióxido de carbono, utilizan agua y la energía de la luz para generar una molécula mucho más compleja que la de partida, que es la glucosa. La glucosa, los mamíferos y en general los seres vivos la utilizamos como combustible. Entonces es el combustible químico de todos los seres vivos. ¿Quién lo produce? Bueno, lo producen las plantas a través de este fenómeno de fotosíntesis. Como se forma una molécula más compleja, requiere energía y esta energía es tomada de la luz. Aquí está la reacción química que se lleva a cabo en los cloroplastos de las plantas y bueno, pueden ver que se libera energía. Cuando nosotros consumimos glucosa, esta glucosa se hidroliza, libera mucha energía y nosotros la guardamos en forma de enlaces químicos en moléculas de adenosintrifosfato, conocidas por su abreviación como ATP. Entonces ahí hay dos aspectos de cómo son fundamentales la interacción entre las moléculas y la luz. Pero también lo podemos ver en la formación de las actividades del hombre. Por ejemplo, en la industria y las energías. Las caprolactonas, que son una familia de moléculas, la vitamina D y la fotocloración, son moléculas que su función es activada únicamente en presencia de luz. Por ejemplo, los habitantes de los países nórdicos tienen que consumir vitamina D debido a la ausencia de energía suficiente para la biosíntesis de la vitamina. Las poblaciones de los países como el nuestro que no está en los extremos polares, bueno, pues gracias a la formación de la luz y a los aminoácidos, azúcares, esteroides que tenemos y que consumimos en los alimentos, podemos producir vitamina D, que es importante para la reparación de las células. Por ejemplo, algunas actividades en la industria de la energía, la fotocloración, este hipoclorito de sodio que le colocan en las albercas o para agua potable es activado con la luz. Estos enlaces de carbono-cloro y cloro se rompen, liberan energía en presencia de la luz solar y esta energía pues es lo que daña la capa celular de todos los microbios, de todas las bacterias que están en el agua y entonces ahora se vuelve potable o se puede mantener en un buen estado sistemas marinos. El calor directo con las células y con las moléculas, pues genera cierta actividad, con comportamiento, y este descubrimiento inicialmente comenzó con un químico italiano que se llama Chamichán. Él estaba, creo que es en la Universidad de Pavia o Padovia, no recuerdo, en el norte de Italia, y él se dio cuenta que si dejaba compuestos químicos en la azotea de la universidad y de su laboratorio cambiaban de color.
se hacían amarillos o se hacían naranjas o se hacían de diferentes colores. Y esto finalmente se dio cuenta que era por la formación de nuevos enlaces químicos. Y eso fue cerca de 1850 y a finales de ese siglo. Él también comenzó y se dio cuenta que la energía solar y la luz era muy importante para la formación de los enlaces químicos y podía generar nuevos compuestos de beneficio para la humanidad. Y escribió este fragmento me parece una visión bastante adelantada para su tiempo, y es considerado uno de los fundamentos de la química verde actualmente. Entonces él escribió que surgirán colonias industriales sin humo y sin chimeneas. Eso hace cerca de 150 años, donde los bosques de tubos de vidrio se extenderán sobre las llanuras y edificios. Es decir, no iban a utilizar energía derivada de petróleo o energía derivada de algún contaminante, sino eran tubos de ensayo donde la energía iba a ser la solar. Los tubos de vidrio se extenderán sobre las llanuras y edificios de cristales se llevarán a todas partes. Dentro de esto se llevarán a cabo procesos fotoquímicos que hasta ahora han sido un secreto guardado únicamente para las plantas. Bueno, en ese tiempo surgieron químicos bastante importantes y físicos por todo el mundo estudiando estos fenómenos. Y bueno, por ejemplo, Lavoisier y Priestley. Lavoisier es el que estudian en las triadas de Lavoisier, el que esquematizó el comportamiento de los elementos químicos en triadas, y Priestley era su amigo. Uno era, según los escritos, uno era pobre, Lavoisier, y Priestley era un miembro de la realeza de ese tiempo. Entonces Priestley tenía bastante dinero y podría hacer experimentos con materiales costosos, y Lavoisier no. Entonces Lavoisier hacía experimentos bastante curiosos con elementos muy sencillos para saber qué compuestos se formaban cuando se hacía incidir luz sobre la materia. En la parte inferior de la fotografía de Lavoisier y de Priestley está una pecera, y es parte de los experimentos de Lavoisier. Él se dio cuenta que si a una pecera, ¿no?, con plantas se le hacía incidir luz, se formaba una cantidad mayor de burbujas que si no se le hacía incidir, y a eso le llamó el flogisto, el aire indispensable para la vida, que en realidad era oxígeno, nada más que él no lo sabía, así que él descubrió el oxígeno. Después se unieron, se hicieron amigos, y Priestley financió muchos experimentos de Lavoisier, y podemos ver el laboratorio de Lavoisier, la parte superior de la diapositiva. Y lo que quiero llamar su atención son estos discos y estos prismas cóncavos. Cuando ellos hacían experimentos, pues no tenían mecheros de Bunsen, no tenían gas, no tenían parrillas de agitación, no tenían láseres, no tenían hornos de microondas. Entonces su fuente de energía era la luz solar. La capturaban y la dirigían a la materia con estos espejos cóncavos. Después de esto, pues también se describieron reacciones fotoquímicas, como por ejemplo la descomposición de cloruro de plata, que fue muy útil por muchas décadas para la revelación de fotografías. Antes las cámaras fotográficas no eran digitales, sino se tenía que colocar ahí un rollo donde solamente cabían, creo que 24 fotografías. Se tomaban las fotografías, no podías eliminarlas, ni adicionar, ni mandarlas. Aquí se quedaban guardadas en una película oscura. Después tenías que quitar el rollo fotográfico y mandarlo a un centro del revelado, donde lo sumergían en sales de plata. Estas sales de plata se descomponían, se liberaba cloro y plata y permitía la revelación de fotografías impresas. Entonces, una reacción fotoquímica por Schelle, que fue un investigador alemán, desde 1777 conocida, pero aplicada hasta todavía al inicio de este siglo, ¿no?, antes de las cámaras digitales.
También se conoció la reducción de muchos metales para la minería y la purificación de muchos metales a través de reducciones, oxidaciones promovidas por la luz, ¿no? Que si colocaban soluciones de hierro más 2, que eran de un color naranja, y las dejaban en la luz, se pasaba a hierro más 3, se oxidaba y se formaban soluciones de color amarillo, eso sin hacer nada, solamente dejándole la luz. Y eso lo descubrió Doveren, de las triadas también de Doveren. El primer fármaco y compuesto químico sintetizado a partir de la luz fue un antiparasitario llamado la santonina. Esta es la molécula extraída de una planta y se dieron cuenta que si esta santonina, este compuesto extraído de la planta, lo dejaban en la luz en la azotea de la universidad, se generaba una fotoreacción, es decir, la formación de nuevos enlaces químicos de una especie diferente, que era la santonina, y se generaba la especie que está marcada en el puntero, que tiene enlaces químicos diferentes, y este se activa para eliminar parásitos. Entonces se utilizaba en 1850, a principios de 1900, como antiparasitario. Chami-Chan, que es el que le comentaba, el investigador italiano que descubrió fotoreacciones, o fue el primero que mencionó acerca de estos fenómenos, los experimentos los hacía en la azotea de la Universidad de Bolonia, en Roma. Entonces no era de Padovia, era de Roma, de Bolonia. Aquí hay una fotografía de la azotea de la universidad, donde aquí en negro se observa a Chami-Chan, y en la orilla de toda la azotea están frascos con reacciones químicas. Entonces descubrió parte de la santonina, fotoreacciones, dimerizaciones, como por ejemplo, estas moléculas se llaman antracenos, las que están en la parte superior de la diapositiva. Es un polvo blanco que se utiliza para ceras y para muchos compuestos químicos, es base de muchos compuestos químicos. Es un compuesto blanco, pero si se dejaba en la luz se volvía amarillo. Y esto es porque se forma un nuevo compuesto, nuevos enlaces químicos, y se dimeriza. Pero lo más interesante de todo es que este comportamiento es fotorreversible. Es decir, si se colocaba de nuevo en ausencia de luz, en un cuarto oscuro, podría llegar al polvo blanco. Y estas propiedades actualmente las podemos medir en un UV visible, porque todas las moléculas tienen absorción, principalmente las que tienen color, pero todos los anillos aromáticos que conocen y metales de transición tienen absorción y tienen una señal en el UV visible. El UV visible es un equipo que mide las transiciones de los electrones dentro de los orbitales de las moléculas, donde en eje Y está la absorbancia y en X está el número de onda, que va desde 200 nanómetros hasta 900. Y aquí está incluido los colores, que son de 400 a 700 nanómetros. Bueno, pero ¿qué acerca del color? ¿Qué acerca del comportamiento de las moléculas y el color? Bueno, Newton y Boyle, que fueron físicos, posiblemente uno de los experimentos más famosos en el mundo es el prisma, ¿no?, de Newton, donde luz blanca, cuando se hacía pasar por un prisma, se descomponía en diferentes colores. Aquí está, creo que es parte de la carátula de la tesis doctoral de Newton, donde dice óptica, ¿no? Reflexiones, refracciones, inflexiones y color de la luz. Estos fueron los primeros experimentos descritos acerca de que la luz tenía color. Y al final, bueno, pues ya sabemos que la luz blanca es una composición de todos los colores. Pero lo importante es que estos colores pueden tener incidencias sobre la materia. Es decir, se puede hacer incidir luz morada, luz azul, luz verde, luz amarilla, y nos generan respuestas diferentes en las moléculas y las materias. Algo que tiene también que ver con el color fue los estudios de Boyle. El Boyle es el mismo de los comportamientos de los gases que ustedes conocen, de la ley de Boyle, de presión, volumen. Esta es parte de su carátula doctoral, donde dice tratados y consideraciones acerca del color.
Y él fue quien descubrió los indicadores de pH y cómo cambian de color, que existían moléculas que dependiendo del pH podrían tener diferentes colores. Y bueno, ahora conocemos que eso se debe básicamente a las transiciones electrónicas de las moléculas y al acomodo de los átomos. Entonces tomó indicadores naturales, posteriormente sintetizó algunos y generó, se dio cuenta que en especies ácidas, como el jugo de limón, el vinagre, se generaban un color, y en especies básicas, como por ejemplo blanqueadores, soluciones de hidróxido de sodio, se generaban ácidos diferentes. Y sentó las bases para la escala de pH y las tiras reveladoras que ustedes conocen. Bunsen, solamente lo voy a mencionar, Bunsen hizo muchas cosas para la química. Tiene el mechero de Bunsen, pero casi todo el material que conocen en química analítica y en toda la química de sus laboratorios, los vasos de precipitado, los matraces, los embudos, fueron diseñados y producidos por Bunsen. Entonces, Bunsen era un químico alemán que se dedicaba a formar compuestos, nuevos compuestos químicos, pero con características muy peculiares. Eran compuestos con los que nadie quiere trabajar ni quería trabajar, porque son compuestos muy tóxicos, son compuestos explosivos y son compuestos muy olorosos. Uno de ellos es el óxido de cacodilo, que es un radical de arsénico. Es un compuesto, es un óxido de arsénico, pero también es un compuesto organometálico porque tiene un carbono unido al arsénico directamente. Esta es la estructura química de los compuestos que hacía Bunsen. Aquí está su estructura cristalográfica. Se llamaba óxido de cacodilo o radical. Antes a los grupos funcionales no se les llamaba como tal, sino como radicales. Esos fueron los conceptos iniciales del comportamiento de los grupos funcionales. En uno de sus experimentos en las universidades de Alemania, explotó un óxido de cacodilo y quedó tuerto. Perdió un ojo y se dedicó a otras cosas, se dedicó a cosas diferentes. Y algo que hizo después de la formación de estos compuestos fue el espectroscopio de Bunsen y Kirchhoff. ¿Se acuerdan de que les había comentado en la diapositiva anterior que Newton había hecho pasar energía blanca por un prisma y se descomponía en luz? Bueno, él hizo lo mismo, que es esta fotografía, que es el espectrofotómetro de Bunsen y Kirchhoff. Tenía un prisma, aquí está el prisma en el centro, hacía pasar luz blanca y luego esta luz que se descomponía la hacía pasar por diferentes elementos químicos. Y entonces él descubrió nuevos elementos como cesio, rubidio, indio, talio, galio, y dio origen a la espectroscopía, a los conceptos de absorción de Frank Bauer y espectroscopías que usamos actualmente y se usan en todas partes. Cuando van a un laboratorio en un aeropuerto para analizar muestras desconocidas o alzado, un laboratorio químico, un biológico, bueno, pues se utilizan equipos de UV visible, de espectroscopía de infrarrojo, de resonancia magnética nuclear, para conocer los enlaces y la composición. Este es el primer ejemplo de un espectroscopio. Simplemente se hizo pasar la luz y encontró que cuando la luz se hacía pasar por los elementos químicos, se descomponía en diferentes patrones y cada elemento químico tenía un patrón diferente. Y este patrón, años después, se descubrió que está directamente relacionada con los orbitales S, P, D que tienen los elementos químicos. También descubrió que los elementos químicos y los metales en particular te daban colores diferentes. Entonces, por ejemplo, el litio pues daba de color naranja, sodio daba color amarillo, cobre verde, talio azul verdoso, calcio naranja, y esos son los aditivos que se utilizan en los fuegos pirotécnicos y en muchos materiales para obtener estos colores. Entonces, bueno, pues, a partir de estos conceptos, ya ahora sí podemos comentar que se generaron diferentes tecnologías haciendo eficientes estos procesos. Por ejemplo, pues todas estas lámparas
blancas que están hechas de mercurio cuando un gas incandescente está en contacto con un filamento de mercurio. Si a estas lámparas blancas las rompen, pues van a ver un filamento de mercurio y este gas incandescente es calentado por el paso de la luz, una corriente eléctrica y desprende electrones que llegan incidentemente a mercurio y nos genera la luz blanca. Todos estos anuncios que están en centros nocturnos o en fuegos artificiales hechos de gases nobles como neón, bueno, pues es bajo el mismo principio. Hace 50 años que se empezaron a colocar lumbreras en México, y bueno, en muchos lugares de México todavía, y seguramente del mundo, cuando en las lumbreras, en las mañanas, a las 6 de la mañana, 5:30, se ven de color amarillo. Y esto es porque están hechas de sodio. Entonces el vapor de sodio que se desprende. Les había dicho en la diapositiva anterior, de acuerdo a los experimentos de Bunsen, que el sodio era amarillo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, al inicio, cuando no hay mucha luz del sol y se hace pasar una luz incandescente sobre sodio, es de color amarillo. Por eso se ve así. Y bueno, pues también se han generado materiales, moléculas de alta tecnología, como por ejemplo los LEDs, ¿no? Que fueron inicialmente realizados en Estados Unidos en 1960, cuando se tomaron materiales y polímeros y se doparon con cromo, que era un material que tiene orbitales, y estos orbitales pueden desprender electrones y su eh, interacción con la luz puede generar un color naranja, rojo, y esto es por los orbitales D que tiene este metal. Después Einstein, 1915, con su efecto fotoeléctrico, luego un ingeniero americano, Maser, y finalmente Maimar, generaron los láser, que son Light Amplification by Stimulus Emission of Radiation, es decir, materiales que son estimulados por luz amplificada. Inicialmente fueron solamente de color rojo, eran los clásicos, eran dopados con cromo, y conseguir láser hace 20 años de colores diferentes era muy complejo, muy caro. Pero actualmente existen de todos los colores, y esto es por la variación de el metal que se utiliza. Entonces se pueden utilizar otros tipos de metales, dopar diferentes materiales y generar luces de diferentes colores. Ok, entonces para finalizar la plática, yo les quiero mostrar algunas aplicaciones entre las moléculas y la luz, relación, esta interacción que podemos nosotros ver en el día a día. Y está en forma de fenómenos, en términos de fenómenos químicos entre la luz y la química, o la luz y la materia. Uno de ellos es la quimioluminiscencia, que es la producción de luz que acompaña unas reacciones químicas y bioquímicas. Muchas moléculas, interacción con luz, pueden, o con algún estímulo, como la fricción o el calentamiento, pueden romper enlaces, y estos enlaces generan luz. Un ejemplo es el fósforo. Los cerillos, la cabeza de los cerillos está hecha de pentaóxido de fósforo. Hay dos tipos de fósforo, fósforo blanco y fósforo rojo. Usualmente el de los cerillos es fósforo rojo, es un óxido que por fricción se rompe el enlace fósforo-fósforo, libera mucha energía, y bueno, pues ahí hay una fotografía de cómo se ve la emisión de luz. Una molécula química que al romper sus enlaces genera luz es el luminol. Seguramente han visto que en escenas de crímenes, en películas, ¿no? En series, se utiliza una solución incolora, se rocía en la escena de crimen y luego se apagan las luces y se enciende una lámpara UV. Y si se ven manchas de diferentes colores, principalmente azul, indica que hay residuos de sangre. Y esto es porque esta molécula de luminol, que está en el apuntador, que es una amina, puede ser oxidada fácilmente por los átomos de hierro que están en la hemoglobina, que están en la sangre. Puede ser una reacción muy fácil, y la oxidación genera una quimioluminiscencia. Las varitas que se venden en los eventos, ¿no?
son usualmente de fósforo dopado con algunos metales que se tiene que romper, se oxida y se libera luz. Entonces es un ejemplo de quimioluminiscencia. Otro ejemplo de este tipo de interacción que podemos ver en la naturaleza y en los fenómenos naturales es la bioluminiscencia, que es la producción de luz a partir de ciertos organismos. Aquí hay insectos de Lampirade, que son las luciérnagas. Este es un bosque, del bosque de la luciérnaga, una fotografía del bosque de las luciérnagas de Tlaxcala. Entonces, todos hemos visto aquí en CEU, ¿no? En Ciudad Universitaria, en algunas épocas, estas animales que son que tienen un compuesto químico que se llama luciferina, que está en la parte superior derecha, que es un benzotiazol, se rompe en presencia de oxígeno y genera luz verde. Existen más ejemplos en la naturaleza de bioluminiscencia, como por ejemplo la medusa Arqueovictoria, que vive en las costas de Australia. Esta medusa tiene una proteína emisora de luz verde. Esta es la estructura simplificada de la proteína y bajo absorción de luz natural emite verde. Y esta se ha utilizado, de hecho, algunos investigadores ganaron el premio Nobel de Fisiología por utilizar esta proteína verde, porque esta proteína verde podría ser introducida en diferentes organismos, en células cancerosas, por ejemplo, y observar el comportamiento y el crecimiento del volumen, la morfología de muchas células. Y entonces puede dar un diagnóstico de enfermedades. Es una posible aplicación de estas especies químicas producidas por la naturaleza, pero en las actividades y en beneficio de los seres humanos. Otro es la electroluminiscencia. Existen materiales orgánicos e inorgánicos, algunos derivados de la familia de bloque P, de galio, indio, talio, aluminio, que cuando se calienta y se hace pasar una corriente de electrones, emiten luz. A eso se le llama electroluminiscencia. Es un fenómeno óptico en el cual la materia emite luz cuando se hace pasar electricidad. Y usualmente a estos materiales les llamamos semiconductores si son inorgánicos y OLEDs si son orgánicos, ¿no? Organic Light Emitting Device, ¿no? Dispositivos de emisión de luz basados en orgánicas, en compuestos orgánicos. Y bueno, finalmente quiero mostrarles algo bastante interesante y bastante importante para nosotros, y es que la visión que tenemos los seres vivos es gracias a la interacción entre las moléculas y la luz, y eso nos permite ver colores. Entonces, en principio el ojo, ¿no? Está compuesto, tiene varios componentes fisiológicos, uno de ellos es la retina. Esta retina, al final, tiene unos fotorreceptores. La luz que incide en la retina desencadena varios fenómenos químicos y eléctricos que generan impulsos nerviosos en el cerebro, en el nervio óptico, y nos permiten tener imágenes de la materia. Entonces, las únicas células sensibles directamente a la luz que tenemos son los conos y los bastones. Estos conos y estos bastones están en la retina. No soy médico, pero puedo comentarles que estos fotorreactores, es decir, son reactores muy pequeños a nivel molecular, inducidos o estimulados por la luz, pueden funcionar con la luz natural. Estos tienen movimiento y estos fotorreactores tienen al final varias proteínas, tienen al menos 3, y estas proteínas en medio, encapsuladas, tienen moléculas que se llaman retinol, que son moléculas orgánicas con dobles enlaces, y los dobles enlaces pueden tener varias conformaciones, varios isómeros, el cis y el trans, lo que ustedes conocen ahí en sus conceptos de sus materias de química orgánica o de química de los compuestos orgánicos. Estos enlaces dobles pueden tener conformación cis o conformación trans. Bueno, el cis retinal y el trans retinal están en equilibrio dependiendo la luz
que esté incidida sobre estas proteínas que están incluidas en los conos y en los bastones. Y cada una de los fotorreceptores y de estas proteínas son estimuladas por luces de diferente energía, de diferente color. Una es al azul, una al rojo y una al verde. La combinación y el movimiento de estos fotorreactores, dada por la fotoisomerización de este compuesto del retinal, nos permite tener una visión. Muy bien, pues eso sería todo por mí, sería todo por la plática. Les agradezco mucho la invitación. Les agradezco mucho su atención, su presencia. Muchas Pues, gracias, maestro gracias. Alejandro, por esta valiosa conferencia y pues damos lugar a un pequeño tiempo de preguntas. Maestro, muy interesante toda esta cuestión de la luz y la química. Aquí, bueno, me surge la inquietud, ¿verdad? Aprovechando la valiosa audiencia que tenemos el día de hoy. Si yo, como estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, maestro, en un futuro quisiera desarrollar algún proyecto de investigación de la química y la luz, o vámonos un poquito más allá, ¿no, maestro? En general, investigación en ciencias, por ejemplo, en el Instituto de Química, ¿qué habilidades académicas, maestro, recomendaría que fuera desarrollando de aquí hasta que ese momento llegue? Sí, bueno, de inicio, aquí en el instituto hay programas de estancia para alumnos de preparatoria, entonces todos los alumnos son bienvenidos. En los intersemestrales y en las vacaciones hay un par de semanas donde ellos pueden venir y aprender diferentes experimentos. Lo primero que es importante es que ellos tengan el interés y curiosidad científica, ¿no? Las habilidades con el manejo del material y los equipos, aquí las aprenden. Aquí pueden aprender todas estas técnicas, la formación de compuestos, cómo se preparan, pero el interés y el compromiso, que eso es inherente a las personas, eso es, creo que, fundamental para que funcione, para que tengan una estancia interesante y de provecho para todos, ¿no? Principalmente para ellos, y adquieran conocimientos. Leer es un punto clave y fundamental, yo creo que para el éxito de cualquier actividad humana. El leer te genera interés y te permite tener nuevos conocimientos y entendimiento de los fenómenos. Entonces, fomentar la lectura en el campo que les guste, en este caso la química, es una ventaja muy importante que pueden tener los alumnos a cualquier nivel, como la preparatoria. Muy bien, maestro, muchas gracias. Y bueno, un poquito para ir dando este cierre, maestro, ¿alguna experiencia que nos pudiera compartir de alguno de los proyectos que desarrolla actualmente en donde esté directamente la química y la luz, maestro? Ok, sí, bueno, pues hay varias anécdotas, pero también varias experiencias. En cuanto a la química, pues ya no les mostré, pero, a ver, por ejemplo, hemos desarrollado varios compuestos que actualmente están patentados y han permitido determinar especies especies químicas que son indicadores de enfermedades o del estado de ánimo o de la calidad de alimentos que están basados en moléculas que tienen color o que tienen luz, emiten luz cuando se irradian o se ponen en contacto. Un ejemplo es esta. Esta es una molécula de porfirina. Entonces, este es un análogo de lo que pasa en las plantas, ¿no? Eh, estos fragmentos, no es exactamente el mismo, pero es muy similar a la fotosíntesis. Entonces, es una molécula de porfirina. Y bajo la lámpara de UV y de luz, se puede observar que emite de color rojo o naranja. Son colorantes y fluoróforos muy, muy potentes. Entonces, nosotros sintetizamos un compuesto que fuera soluble y estable en agua, basado en esta porfirina, que sabemos que emite
luz y es un fluoróforo muy potente y que tiene puntos de contacto para yoduro. El yoduro es uno de los indicadores de funcionamiento de la tiroides, ¿no? Y hay mucho interés en el desarrollo de moléculas que capturen y detecten yoduro, porque desde que explotaron, por ejemplo, en Fukushima, hace unos años, los reactores nucleares de Japón, liberaron yodo radioactivo por todo el mundo y lo han encontrado hasta en las costas de México, en el Pacífico. Y el yodo radioactivo que se asimila muy fácil por los peces, por los mamíferos, que luego nosotros comemos y lo almacenamos. Y ese yodo radioactivo puede generar daños en concentraciones muy bajas a los seres vivos y daño ambiental también. Entonces, tener sistemas que detecten, pues es interesante. Entonces, esta molécula detecta yoduro por apagamiento de su emisión. Aquí hay una celda sin yoduro y una celda con yoduro. Y lo más interesante es que este funcionamiento puede operar en fluidos biológicos. Entonces funciona en orina, por ejemplo. Y hemos hecho algunos en sangre, en orina, pero todo esto está basado en conceptos químicos y en principios químicos. Entonces este es uno de los ejemplos que está publicado, pero también tiene un número de patente mexicana, por ahí debe de estar. Okay. Aquí está. Entonces, si entran a una página que se llama SIGA INPI, así INPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, y le ponen SIGA, les vienen unos campos y ustedes pueden investigar qué se ha patentado en México. O pueden poner estos números de patente y ahí están descritos. Muy bien, muy bien. Pues maestro, muchísimas gracias por compartirnos todo este bagaje histórico y estas experiencias que usted ha tenido, así como pues que aprovechamos para hacer la invitación, ¿verdad? A todos los estudiantes que deseen futuramente hacer una estancia corta, pues que se pongan en contacto para que lo concreten. Pues sabemos que muchos de nuestros estudiantes tienen esta inquietud por la ciencia y que pues gracias a lo que nos ha compartido el día de hoy, maestro, se abona para que ellos vayan viendo hacia dónde se quieren dirigir en su formación científica. Pues, maestro, muchas gracias nuevamente. Gracias también a la maestra Alma, que nos apoyó, por supuesto, a todo nuestro auditorio que nos acompañó el día de hoy. Les ofrezco una disculpa a nombre del maestro Alan, que tuvo que atender otro evento, pero pues yo gustoso, profesor Eduardo, estoy aquí con ustedes para dar este cierre e invitarlos a las siguientes conferencias, si es posible, claro, que estén al pendiente de las conferencias que se nos ofrecen de parte del Instituto de Química y las cuales agradecemos enormemente en nombre de la Escuela Nacional Preparatoria. Que pasen muy buen día. Pues Sí, maestro. muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos Todo por gusto. la asistencia. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Maestro, Gracias, muchas Alejandro. gracias y gracias a todos los Todo gusto. asistentes. Excelente día para todos. Igualmente, gracias. Gracias.